Entonces, para calcular el segundo ejercicio de la guía, nosotros lo primero que tenemos que hacer es nuevamente leer el enunciado y leer las preguntas que trae a continuación. Entonces nos dice que tenemos un rectángulo en donde tiene lados paralelos en el eje X y en el eje Y, y que los vectores están conformados en este caso el A por 10 metros a 50 grados y el vector B a 12 metros con 30 grados. Entonces nos pide que escribamos la componente de A y la componente de B y luego determinamos el perímetro del rectángulo. Una ayuda de memoria como para que siempre lo tengamos presente cuando hagamos ejercicios de vectores es que, claro, para escribir un vector, aquí yo esto lo voy a hacer como una ayuda de memoria, nosotros vamos a tener nuestra querida B, que siempre la colocan, y esta B yo la voy a descomponer en vector X y en vector Y. Entonces, claro, cuando yo quiero escribir mi vector, siempre lo tengo que descomponer en estas dos maravillas que aparecen acá. Entonces también tenemos que recordar otra pequeña cosita, que es que si yo quiero escribir, no sé, el coseno de alfa, para poder despejar ¿cómo decirlo? Esto de manera trigonométrica, vamos a escribir como el lado adyacente dividido por su hipotenusa. Entonces, dividiendo esto, yo voy a obtener mi parte de X dividido por mi vector, y esto a su vez me va a dar que la componente en X se va a conformar como B por el coseno de alfa en este caso. También le puedo poner coseno de beta, coseno de teta, omega, la letra que ustedes quieran. Entonces, cuando yo quiero despejar en este caso en el eje Y el seno, yo voy a trabajar con el lado adyacente en el X o en el coseno, por lo tanto acá vamos a trabajar con el lado opuesto. Entonces, nuevamente dividido por la hipotenusa, en donde voy a tener mi vector en Y dividido B, y esto me va a dar que BI escrito en sus componentes es igual al vector por el seno de, en este caso, alfa. Entonces, ya teniendo esto previamente, yo puedo escribir la componente de los vectores que me solicitaban arriba, en este caso en el vector A y en el vector B, que se va a hacer prácticamente de la misma manera. Entonces, claro, el vector A, cuando me piden que yo escriba su componente, yo la tengo como 10 metros a 50 grados. Y el vector B yo lo tengo como 12 metros a 30 grados. Teniendo estos dos valores, yo lo único que hago es solamente tomar y reemplazar lo que tenía con anterioridad. Entonces, claro, para poder despejar el vector A, yo lo que tengo que hacer es anotar sus componentes en el eje Y en el eje X. Entonces, claro, en el eje Y, debido a que está a 50 grados, yo voy a tener que la primera parte va a estar a 10, en este caso coseno, recordando lo que tengo escrito con anterioridad, 50 grados en el eje Y tongo, más 10 seno de 50, en este caso escrito en el eje J tongo, y para poder despejarlo de manera simple, esto yo lo voy a calcular y me va a dar el valor de 6,427 y tongo. Entonces, como decía, lo voy a escribir en 6,427 y tongo, más ya 10 seno de 50 multiplicado, que en este caso me va a dar 7,60 J tongo, y esto todo medido en metros. Ahora, para poder resolver la parte de B, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces, para que nosotros hagamos el vector B, nosotros tenemos que despejarlo en sus componentes, claro, en este caso de Bx por el coseno de alfa,
más su componente en BI por el seno de alfa. Entonces esto me va a quedar escrito como 12 coseno, en este caso de 30 grados en itongo. Nunca olviden de poner su vector unitario. Y en este caso va a ser 12 seno de 30 en j tongo. Sin olvidar que todo esto también va en metros. Entonces al despejar esto me va a dar que esto es 6 raíz de 3 en itongo más 6 j tongo, todo en metros. Esto es el valor del vector b. Entonces teniendo esto ya calculamos nada más ni nada menos que el enunciado A y el enunciado B, ya que logramos despejar los vectores en sus respectivas componentes. Entonces pasando al ejercicio C, que es un poco más distinto y hay que pensar un poco más como en solucionarlo y de qué manera se toma. Nosotros nos piden que calculemos el perímetro del rectángulo. Entonces, claro, nosotros lo primero que vamos a realizar es que vamos a definir la fórmula del perímetro de un rectángulo, en donde se puede escribir como 2 por la altura más la base. Pero ¿cómo yo defino estas componentes dentro del rectángulo que tenía? Entonces, claro, yo voy a dibujar acá un rectángulo que la verdad me quedó bastante, pero bastante feo. Pero lo importante es que se entienda lo siguiente. La parte de acá yo la voy a definir como la línea 1 y la parte de acá la voy a definir como la línea 2. Entonces, la gracia de esto es que cuando yo defina mi línea 1, y yo teniendo ya mis componentes previamente escritas, la línea 1 va a ir en el eje X y la línea 2 va a ir en el eje Y. Entonces solamente voy a tomar las componentes de la línea 1. Y en este caso, claro, va a ser la componente de BX menos la componente de AX. Y ustedes dirán, ¿por qué se ordena así? Porque claro, como estoy trabajando en el eje positivo, tengo que posicionar las componentes que tengo con anterioridad de la más grande a la más pequeña, en donde puedo realizar una resta. Entonces, claro, esto me va a quedar como 6 raíz de 3 menos 6,427, donde me va a dar que esto es 3,964 metros. La línea 1 está en la componente X y a su vez la línea 2 puede tener algo completamente opuesto a lo que tenía acá arriba, ya que si me diera negativo sería muy extraño. Por lo tanto, como es física y en matemática, uno siempre lo puede jugar dependiendo de lo que quiera buscar y de lo que también tenga una cierta lógica. Entonces trabajaremos con la componente de AI menos la componente de BI, debido a que la componente de AI es 7,660 menos, en este caso, 6. Entonces esto me va a dar también un número positivo en donde tiene lógica en lo que estoy realizando. Entonces, claro, teniendo la parte de la altura y la parte de la base que va a corresponder a L1 y L2, y aquí escribiéndola ya de una mejor manera, me va a quedar lo siguiente. Cuando yo tome y reemplace en mi fórmula inicial, voy a tener que la altura, que va a ser L2 que está en el eje Y, va a tomar el valor de 1,660 más, en este caso, el eje X, que es 3,964. Obviamente todo esto va a estar expresado en metros, entonces simplemente me dedico a desarrollar la ecuación que tengo acá, en donde me va a dar que esto va a valer 11,248 metros. Entonces esa es la manera de poder resolver el enunciado del ejercicio B. Bueno, eso ha sido la guía del día de hoy. Espero que les haya gustado y nada, cuídense mucho, un abrazo gigante y nos estaremos viendo próximamente.